Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, nuestro agradecimiento para la doctora Franca de Gasperi por haber invitado al Instituto de Investigación Nacional del Ecuador a participar de este magno evento dedicado a la quinoa acá en Italia. Las disculpas también de mi director general, el doctor Juan Manuel Domínguez, por no poder estar presente aquí, dado que a última hora tuvo una disposición de la Vicepresidencia de la República para una reunión urgente. Quiero decirle a Adriana, que yo fui uno de los primeros ecuatorianos que utilizó los descriptores de la quinoa para caracterizar el banco de germoplasma, allá por 1984, 1985, cuando el IBPGR o el CIR, que ahora es Bioversity, propiciaba todo este proceso. También me complace tener la amistad de un gran amigo, Mario Tapia, con quienes cuando subíamos el ascensor el día de ayer en el hotel, decíamos que no habíamos caminado en vano tantos años de haber acumulado juventud, como dice Mario, alrededor de la quinoa. ¿Mucho alto? Entonces, es una satisfacción de algunos andinos el no haber perdido el tiempo investigando la quinoa. Y ahora yo voy a mostrar lo importante de lo que hablaban cuando el germoplasma en forma in situ o ex situ no deja de ser útil para la humanidad. Voy a comentar brevemente la experiencia del mejoramiento genético de la quinoa en el Ecuador. Nosotros fuimos el tercer país andino en trabajar en la quinoa. Para aquel entonces, 1982, Bolivia y Perú nos llevaban 30 años de experiencia y Mario Tapia escribió un libro que voy a mostrar más tarde, que yo lo considero la Biblia porque creo que muchas generaciones se basaron en ello para aportar al conocimiento, a la ciencia, al saber. Nikolai Vavilov, un ruso que ustedes deben haberlo leído, identificó 8 centros de origen en el planeta. Uno de ellos es el centro sudamericano, que está compuesto por Perú, Ecuador y Bolivia, aparte del centro de la papa, donde se ha manifestado pues que la quinoa, el lupino, el amaranto y un pariente del amaranto que lo conocemos en Ecuador como Ataco sangorache de grano negro, es su centro de origen. Todos ellos ahora conocidos con el nombre de granos andinos. Me refería a este mapa en el libro de Mario Tapia allá por 1979. Ellos muestran aquí, después de haber recorrido, como mencionó, toda América andina, en dónde estaba la quinoa para 1979. Estuvo en el altiplano Perú-boliviano, con énfasis al lado del lago Titicaca, en el centro del Perú, en el centro de Ecuador, hasta el norte de Colombia, el norte de Chile y el norte de Argentina. Entonces, ellos en su libro ya manifiestan que la quinoa fue usada 3.000 años en la alimentación. Entonces, en los países andinos, siendo su centro de origen, podemos identificar quinoas que están siendo clasificadas de diferentes maneras. Incluso Mario propone una nueva clasificación que será en los próximos años. Se revisará las clasificaciones. Pero en general ustedes pueden tener en cuenta que hay quinoas de valle, como se ven las de Ecuador, quinoas del altiplano norte entre Perú y Bolivia y quinoas del salar, las que sobresalen. Y por ello ha agarrado tanto interés la quinoa para que la hermana República de Bolivia haya pedido, sin equivocarse, de que este fuera el año internacional de la quinoa. Si es un cultivo que se adapta desde el nivel del mar, ahí pueden ver ustedes una fotografía en Temuco, Chile, que lo tomé en noviembre, la variedad regalona de los chilenos, a 2.800 metros en Tabacundo, en Ecuador, campos de producción de quinoa altamente tecnificados, en Puno, Perú, a 3.800 metros y cerca de los 4.000 metros en el altiplano sur, en Bolivia, donde sobresale pues que tolera hasta menos 4 grados centígrados, llegando a los 35 grados, es tolerante a la sequía, resiste a la salinidad y tiene otras bondades. Su diversidad es enorme en grano, en planta, y todavía falta mucho por descubrir para qué más es útil en cuanto a los usos. Lo llamamos quinoa, los americanos y en otros países lo dicen quinoa. La verdad es que es un grano andino que no contiene gluten.
Inicialmente, en Ecuador y en los países andinos, fue el contenido de la proteína y el balance de los aminoácidos en la misma el emblema para promocionar a la quinoa en el consumo de los pueblos andinos. Pero habiendo logrado poco, yo creo, en el caso de Ecuador, en años anteriores, comparándolo con los alimentos de mayor consumo o de tipo masivo como el trigo, la cebada, el maíz y el arroz, pues la quinoa, el amaranto y el tarwi o lupino, los granos andinos están llevándonos prácticamente el liderazgo en los actuales momentos, tanto por el precio internacional, por la toma de conciencia de la población en las ciudades y en el campo sobre la importancia en la salud y en la alimentación de estos granos. Ahora me concentraré en qué hemos hecho con mejora genética. Si bien los primeros mejoradores de la quinoa fueron nuestros antepasados en los Andes, ellos ya los seleccionaron, pero llega un momento en que cuando no se tiene una amplia diversidad genética, los investigadores, los técnicos, tenemos que generarla. En el caso de Ecuador, tenemos dos momentos. Una fase de mejoramiento que se hizo por selección e introducción de quinoa al país. El Ecuador tiene un pequeño banco de germoplasma de 608 colecciones, de las cuales 283 fueron hechos en el Ecuador, 149 provienen del Perú, 92 de Bolivia y 84 de otros países. Hace 30 años el germoplasma podíamos intercambiarlo, fluía libremente entre nuestros países en el mundo, pues ahora tiene sus barreras y sus restricciones. Entonces, viéndole de forma resumida, en 1980 en Ecuador hicimos la colección de germoplasma de la quinoa. Hicimos la caracterización, la evaluación, la documentación, usamos los descriptores. Para 1986 ya liberamos las primeras variedades amargas, es decir, ricas en saponina, de alto rendimiento para promocionar su consumo y su cultivo, porque la quinoa en Ecuador para aquel entonces estuvo en vías de extinción. Se perdió la costumbre de cultivar y consumir, ya que el pueblo, los citadinos en especial, decían que era comida de indios, que era de mal sabor y de pésima apariencia, era comida de pobres, y los agrónomos decían que era una mala hierba de los cultivos importantes como la papa, el trigo, la cebada. Entonces, con estas variedades mejoradas por selección tomadas del banco de germoplasma, empezamos la promoción del cultivo y del consumo de la quinoa en el Ecuador. Como el ama de casa no quería lavar para sacar la sustancia amarga y poder consumir, eso lo tomaba como 20 minutos y abundante agua potable para extraerla, en 1992 decidimos liberar la variedad Ingapirca de sabor dulce, entre comillas, es decir, baja en contenido de saponina, esta variedad de origen peruano, del altiplano, y la variedad Iñaptuncahuán, la única variedad dulce que encontramos en el norte del Ecuador hace más de 30 años. Y en el 2005 volvimos a liberar a Iñap Pata de Venado, también baja en saponina, para áreas más altas y frías, es decir, de 3.200 metros hasta los 3.600 metros de altitud. Aquí podemos ver el fenotipo de la variedad Tuncahuán, cuya siembra estimamos es mayor al 60 o 70% en Ecuador de las 2.000 hectáreas que más o menos estamos sembrando este momento en el país. Una panoja rosada, un color de grano blanco, tamaño mediano, con un rendimiento promedio de 2.000 kilos por hectárea, con altura de planta entre 90 a 180 centímetros y con un tiempo de cosecha entre 150 y 120 días. Y aquí tenemos a pata de venado de color rosado, de grano blanco, de tamaño de grano mediano, con 1.200 kilos de rendimiento por hectárea, 67 centímetros de altura de planta y 151 días a la cosecha. En la fase 2 se inicia en el 2008, es decir, hace pocos años, con una capacitación en Bolivia, en el PROIMPA. En el 2009 realizamos las primeras cruzas para generar mayor diversidad, tratar de obtener mejores variedades adaptadas a los ambientes de los agricultores y también a las necesidades del mercado. Y del 2009 al 2012 hacemos una evaluación y selección de poblaciones segregantes en las filiales 1 a 4. Y en el 2013 hicimos la selección de líneas promisorias en las filiales 4 y 5. Aquí podemos ver en la primera fotografía al doctor Alejandro Bonifacio, científico boliviano,
quien ha contribuido mucho. Al lado derecho la estación Quipani en el altiplano boliviano. Mis colegas aprendiendo a cruzar quinoa. Acá en estas fotografías podemos ver cómo el intercambio de conocimientos entre bolivianos y ecuatorianos en el 2012, en el 2013, ha contribuido para que nosotros logremos cumplir con esta estrategia de mejora genética para lograr cultivares comerciales. Primero nos trazamos unos objetivos y prioridades de mejora, como resistencia a enfermedades, calidad de grano, rendimiento, etc. Luego hacemos una evaluación exhaustiva y rigurosa de padres donantes de genes y cultivares para mejorar. Luego hacemos los cruzamientos, tanto simples, triples y retrocruzas. Derivamos familias F3 para plantas individuales de F2 seleccionadas. Hacemos la evaluación e identificación de familias promisorias. Y luego vamos al desarrollo de líneas avanzadas hasta F6 usando investigación participativa, es decir, donde ya los agricultores, hombres y mujeres, ayudan a decidir cuál de los materiales genéticos es el mejor. Entonces hemos hecho en esta fase la generación de líneas de quinoa precoces y resistentes a esa enfermedad llamada mildew. Buscamos objetivos de mejora como reducir la altura de planta, acortar el ciclo de cultivo, concentrarnos en el color de grano blanco, pero resulta que ya no debe ser el grano blanco la única prioridad. Miren ustedes cómo Europa nos pide por colores, color rojo, negro, amarillo, café, etcétera. Bajo contenido de saponina para usar menos agua y menos energía y darle resistencia al mildew para no utilizar productos químicos. Acá podemos ver las características de INIAP Tuncahuán. Llega a una altura de planta de 180 centímetros que hace muy difícil la cosecha, pero es resistente al mildew y tienen tamaños de grano mediano. En cambio, INIAP Pata de Venado tiene un rendimiento más bajo porque su tamaño de planta es pequeño, es resistente también a mildew y de grano pequeño a mediano. Aquí están las primeras cruzas entre estas dos variedades mejoradas por selección. La realizamos en invernaderos, es decir, bajo cubierta. Aquí está el proceso de mejora, que no lo voy a leer, son los métodos tradicionales de mejora, luego de hacer los cruzamientos. Y aquí podemos observar ya las líneas en filial 5 seleccionadas en la estación Santa Catalina, cerca de Quito, en el año 2013. Aquí están los fenotipos de los padres y los fenotipos de los hijos. Luego nos enfocamos en la generación de líneas de quinoa de grano grande y precoces, porque el mercado pide grano grande. Hemos conversado con el doctor Bonifacio si realmente debe ser un objetivo de mejora obtener granos grandes, y el criterio de él es que creo que estamos equivocados, que no debemos tratar de igualar al tamaño de la quinoa real boliviana, porque él explica que lo único que ganaríamos es en una mayor cantidad de almidón en el grano y no en proteína. Entonces, lo que nosotros hemos considerado como ecuatorianos es tratar de producir quinoa para el consumo nacional y la exportación con tamaños de grano que no sean posibles producir en las condiciones ambientales del país. Entonces, sin embargo, aquí tenemos un criterio de que debe ser igual o mayor a 2 milímetros y cosecharse en 180 días, y de la misma manera bajar el tamaño de planta, cortar el ciclo de cultivo, mantener el color del grano, incrementar el tamaño del grano, mantener el contenido de saponina y subir la resistencia al mildew. Aquí hicimos entre el 2008 y el 2009 ya una selección de progenitores. Cruzamos a la variedad Hacha de Bolivia, que es dulce, luego de hacerle algunas autofecundaciones porque tenía mucha diversidad, muy heterogénea, y luego fuimos a la derivación de plantas homogéneas. De la misma manera aquí podemos ver algunas características de los progenitores, cómo era Hacha, comparándolo con INIAP Pata de Venado y con INIAP Tuncahuán. Acá podemos ver las cruzas recíprocas entre las variedades de la línea, en líneas de la variedad Hacha contra Tuncahuán y Pata de Venado. Así de la misma manera las cruzas bajo invernadero, aquí las cruzas realizadas en el 2009, ya los primeros granos de las primeras semillas de F1 de estas cruzas, y aquí en los campos experimentales al sur de Quito, donde manejamos la investigación, la selección, y acá el número de panojas seleccionadas al sur de Quito entre estas cruzas. Tanto para días de floración, ustedes pueden ver que están valores menores a Tuncahuán, que tiene 134 días, superiores a Pata de Venado, que tiene 108 días,
igual panojas, igual en severidad de mildiu. Acá podemos ver líneas de F4 seleccionadas en el 2013 con la reacción a mildiu de no más de 3 en la escala de 1 a 9, los días de la cosecha y cuántas líneas hemos seleccionado. De la misma manera en esta cruz Hacha por Tuncahuán frente al testigo. Y aquí están los fenotipos de las líneas de F4 de estas cruzas, tanto en planta como en grano. Y aquí el gran número de selecciones que hacemos de esas cruzas, donde ya se concentran las características que fueron objeto del plan de mejoramiento por hibridación. En conclusión, nosotros en el Ecuador disponemos de 2 variedades mejoradas vigentes, la quinoa Tuncahuán y la quinoa pata de venado, generadas mediante selección e introducción. Luego fueron seleccionadas 7 líneas F5 provenientes de las cruzas Tuncahuán por pata de venado, resistentes a mildiu, precoces y con altura de planta intermedia. También fueron seleccionadas 13 líneas de F4 provenientes de la cruza de Hacha con INIAP Tuncahuán e INIAP pata de venado, de grano grande, resistente a mildiu, precoces y de altura de planta intermedia. Y finalmente, el intercambio de conocimiento y experiencia entre fitomejoradores de Bolivia y Ecuador fue decisivo para obtener los resultados planificados y esperados. Es decir, reuniones como estas, capacitaciones personales como la que hemos hecho con Alejandro Bonifacio de Bolivia, interacciones como las que hemos tenido con Mario Tapia y otros, son los que han conducido a momentos como lo que está ocurriendo en muchos países del mundo alrededor de la quinoa, el intercambio de conocimientos. Muchas gracias.